Hace unos meses me dijiste, la primera vez que grabamos, que no veías condiciones para un mercado alcista. ¿Ha cambiado tu visión? Hoy sí, hoy sí. ¿Y si te digo que la ley de las stablecoins tiene truco? Lo que vas a entender a continuación va a cambiar por completo la forma en la que comprendes el dinero, ya que el gobierno de Estados Unidos acaba de aprobar una ley que convierte la deuda en dinero líquido. Y nadie está hablando de esto. Nunca antes en la historia se ha liberado tanta liquidez. Y la tokenización va en el mismo sentido o aún mayor. Y además, el Tesoro de los Estados Unidos está iniciando políticas ultra expansivas. ¿Y cómo crees que esto va a afectar a las bolsas y a los precios de los activos digitales? Hoy lo vamos a descubrir con un invitado de auténtico lujo en el que yo personalmente considero que es el mejor vídeo en la historia de todo mi canal. Todo vuestro y espero que lo disfrutéis. Daniel, bienvenido. Están cambiando muchísimo las cosas últimamente. Quiero que empecemos por la primera pregunta, que es la ley Genius Act. ¿Qué esconde realmente la ley de las stablecoins? Porque tú te has leído en detalle esa ley, cosa que prácticamente nadie ha hecho. ¿Y qué nos puedes contar acerca de cosas que han pasado por alto a la mayoría de las personas? Bueno, perfecto, Nico. La Genius Act es una reforma, o más bien una nueva ley que fue aprobada el 17 de junio, entonces recientemente, este mismo mes. Y en mi opinión es una de las piezas de regulación más influyentes a mediano y largo plazo que se han redactado en los últimos tiempos. Y lo que simplemente trata de regular o trata de dar claridad es en la emisión de las stablecoins. ¿Quién puede emitir stablecoins y en qué modalidad y qué tipo de stablecoin se puede emitir? Entonces, da bastante transparencia al tema de los stablecoins, que en mi opinión es uno de los inventos más influyentes que hay en los mercados financieros ¿Por qué? recientes, porque los stablecoins son los nuevos eurodólares. El eurodólar, si nos remontamos a las épocas de los 70s y los 80s, fue una manera de crear dólares fuera de la jurisdicción de Estados Unidos por Sí. parte de bancos que no confiaban mucho en la política de Estados Unidos. Por ejemplo, rusos o millonarios que estaban durante la Guerra Fría no Ujú. querían depositar en Nueva York su dinero, ¿verdad? Y que el otro día no existiera. Me lo quitaran. Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué hicieron? Recurrir a hacer depósitos en dólares en bancos no conectados a la vigilancia de Estados Unidos. Y entonces, para hacer la historia corta, lo que sucedió fue que a lo largo de los años eso empezó a ganar volumen y los bancos fuera de Estados Unidos, sin conexión a las líneas de liquidez de Estados Unidos, empezaron a crear dólares a través del otorgamiento de dólares en créditos en una moneda que no controlan. Bancos en Chipre, bancos en el Reino Unido, bancos en Francia, empezaron a usar el dólar como moneda para captar fondos y prestar crédito. Entonces, eso lo que hizo fue fortalecer las garras del dólar sobre el mundo entero sin que el gobierno de Estados Unidos tuviera que mover un dedo. Claro, lo Entonces, arraigó. dicho eso, dicho eso, adelantamos la película al 17 de junio del 2025 y nos damos cuenta que las stablecoins que acaban de aprobar tienen la obligación de estar garantizadas, entre otras cosas, por deuda de Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa eso? Que compradores, por ejemplo, en Egipto o en Turquía, que quieren escapar su moneda local, que tiene mucha volatilidad y se devalúa muy fácilmente, pueden comprar stablecoins y esos flujos van hacia la compra de deuda de Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa eso? Que al final de cuentas, un ciudadano aleatorio en Egipto que compra un stablecoin está incentivando la compra de deuda de Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa eso?
las garras de nuevo del dólar se afilan más, porque entonces hay compradores nuevos, frescos de la deuda de Estados Unidos y Estados Unidos entonces está en mejor posición para seguir gastando y emitiendo deuda a través de este nuevo mecanismo que son las stablecoins y que muy pronto no me extrañaría ver como número uno o número dos de más tenencias de deuda de Estados Unidos en el mundo. Bueno, Tether actualmente ya es uno de los mayores poseedores de deuda de Estados Unidos que existe más, tiene más deuda de Estados Unidos que muchos países. Y sí me gustaría hacerte una pregunta aquí sobre esto, y es que ahora mismo te has centrado en explicar un poco cómo las stablecoins ayudan a que el dólar se arraigue más en mercados donde la moneda tiende a tener bastante volatilidad y afecta de forma considerable al poder adquisitivo de los ciudadanos que viven ahí. Pero, ¿cómo impacta directamente esto en la economía de Estados Unidos, la mayor economía del mundo, donde imagino que esto irá enfocado a que en un futuro no tan lejano el dólar digital, el dólar en formato stablecoin emitido por empresas privadas pueda ser, imagino que la moneda que se use para pagar en el supermercado, recibir la nómina, para absolutamente todo? Imagino que gradualmente se irá dejando de utilizar la moneda fiat tal cual la conocemos. Sí, entonces vamos a ver, en todo cambio de paradigma hay ganadores y perdedores, ¿no? Entonces, enfoquémonos en los ganadores. Primero y número uno, el gobierno de Estados Unidos, porque hay más, está más endulzada la compra de deuda por parte del sector privado, ¿no? Si pones esa regulación de que dices, cada, un stablecoin de quien sea que lo emita, ya sea de JP Morgan, ya sea de Goldman Sachs, ya sea de Tether o ya sea de cualquiera de las entes que han sido aprobados para emitir stablecoins, tiene forzosamente que tener deuda de Estados Unidos como garantía. Entonces, eso hace que todos los caminos llevan a la deuda de Estados Unidos. Entonces, el gran ganador ahí es Estados Unidos porque hay más compradores y potencialmente menor rendimientos en sus deudas, ¿no? Segundo, la gente que cambia, por ejemplo, un depósito normal en un banco por un stablecoin, tiene también bastantes beneficios. Te voy a decir algunos. Hoy en día sos un ciudadano americano y tenés $500,000 depositados en un banco. Si ese banco quiebra, el seguro del gobierno solo te devuelve $250,000. El resto te dan una palmadita en la espalda y te dicen, bueno, mejor suerte la próxima. Perdiste dinero. Entonces, hay un riesgo de crédito muy grande en tus depósitos. Con los stablecoins eso deja de existir. ¿Por qué? Porque el banco o Tether o la empresa que te da el stablecoin, detrás de ese $1 de stablecoin hay $1 de deuda ultra segura de Estados Unidos. Si esa empresa o ese banco quiebra, no importa. Tú, $1 o por encima de los $250,000, que es lo que cubre el seguro estadounidense en tus depósitos, eso está respaldado uno a uno con deuda de Estados Unidos. Vas a recuperar ese dinero. Entonces, desde la perspectiva del depositante, el riesgo de que tus depósitos se esfumen ante una quiebra de un banco o la empresa donde la tenés depositada ya no existe. Tú dormís más tranquilo por la noche. Claro. Ahora podrías tener depositado 17 millones de dólares de la moneda de JP Morgan en tu cuenta en JP Morgan, que si JP Morgan llega a tener cualquier problema, es en este caso el Tesoro, la Reserva Federal, quien estaría asegurando la totalidad de tu dinero. Sí, pues lo que sucedería es que si quiebra JP Morgan, ese ejemplo hipotético tuyo, y tenés $17,000,000 de stablecoins de JP Morgan, entonces esos $17,000,000 que hay de deuda de Estados Unidos ultra segura, de ultra corto plazo, hasta 93 días de plazo, se va a ir a vender al mercado. Y si hay algo que se puede vender en el mercado en gran tamaño sin mover el precio, Nico, es la deuda ultra segura y de ultra corto plazo del Tesoro de Estados Unidos. Entonces vas a recuperar los $17,000,000.
Entonces, ahí ganaste, porque ya no tenés ese riesgo de concentración o de crédito en el banco. Pero también gana el seguro de Estados Unidos, porque ya no tiene que seguir pagando seguros cuando hay quiebras de bancos. Ahora los bancos solos van a tener su stablecoin garantizada por estos activos. Entonces, Wow. eso le ahorra costos al gobierno de Estados Unidos. Sí, sí, ¿De sí, sí, acuerdo? tal cual. Y otra ventaja para el ciudadano, para vos y para yo, en ese ejemplo, los 17 millones de dólares, entonces la gente dirá, pero ¿cuál es la diferencia entre tener un depósito, aparte de lo que Daniel explicó de tener todo garantizado? Bueno, vas a tener el equivalente a un dólar digital que podés liquidarlo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, no estás sujeto a feriados bancarios, podés transferirlos fuera del país así. Y entonces es una liquidación en tiempo real sin límites. ¿Cómo afecta esto directamente a la liquidez? Que es algo que comentamos el otro día. Y, y claro, es de alguna forma como la fórmula secreta o la magia de todo esto, aparte de lo que acabas de comentar. Sí, y vamos a ver, y aquí también algunos de los perdedores, antes de responder tu pregunta, van a ser los bancos pequeños. ¿Por qué? Porque los stablecoins van a promover aún más la concentración en la industria bancaria. ¿Por qué? Porque de repente vos tenés esos 17 millones de dólares y vas a ir a buscar un stablecoin de un banco grande, que tenga infraestructura El otro día, grande. un segundo, me quedé pensando en esto y exactamente si mi stablecoin de un banco pequeño y de un banco grande está respaldada al final por la propia Reserva Federal, ¿qué más me da a mí tener una stablecoin de un banco pequeño o de un banco grande? Porque ese stablecoin luego lo vas a poder usar para ir a comprar café, para ir a comprarte un piso, para ir a comprar lo que sea. Y puede ser que el banco 1, 2, 3, 4, 5 no tenga la misma Vale. aceptación, su Vale. stablecoin, que la de JP Morgan, que nadie te la va a cuestionar. Ujú. ¿Verdad? Es como hoy cuando vas y un restaurante te dice, ah, no, Mastercard yo no la acepto, Visa sí. Es lo mismo con los stablecoins, entonces va a promover que la gente diga, "Ah, bueno, si es así, mejor Podríamos paso poner todo el ejemplo, por ejemplo, de decir pagar con dólares o pagar con libra egipcia. La libra egipcia tiene menos liquidez entre pares para hacer precisamente esa conversión que ahora hablaremos de la interoperabilidad es fundamental, y el dólar, pues es aceptado en prácticamente o es aceptado en todo el mundo. Entonces, JP Morgan Coin va a tener mucha más liquidez que la stablecoin. Vale, es un tema de liquidez. Me había quedado pensando un poco en eso. Y Otro tema, Nico, importante es en temas de liquidez, para proteger a los pequeños bancos de lo que estamos hablando, no es casualidad que el Genius Act dice que los stablecoins no pueden pagar rendimientos a quien lo compre, a diferencia de un depósito bancario. Y uno dice, qué raro, ¿por qué? ¿por Varias qué? razones, pero una de ellas es porque si el stablecoin te pagara rendimientos, con más razón vas a salirte de tu banco pequeño e ir a ponerlo en un banco grande para que te genere retorno. Cuando no paga rendimiento, hay muchos clientes que van a decir, bueno, si no me paga rendimiento, pues igual me voy a quedar aquí en el banco. Nadie me va a pagar rendimiento sobre este stablecoin. No puede haber competencia de precio en stablecoins. Y bueno, me voy a quedar aquí en este banco pequeño por unos meses más. Esa es una de las razones. Otra de las razones es para que no para que el stablecoin no queda catalogada como un activo financiero y por lo tanto tenga que ser regulado como tal. Ese es un punto que le he dado muchas vueltas, lo del rendimiento, porque hasta cierto punto, yo no sé si en el futuro esto se trabajará, pero podría ser atractivo que dieran algún rendimiento, porque al final, como ahora comentarás, el banco desesteriliza algunos activos suyos para poder introducir a la economía real y al final, pues el hecho de que compartir estos rendimientos
creo que podría ser atractivo hasta cierto punto, aunque bastante caótico a la hora de luego los impuestos de estos rendimientos. Tú estás pagando, cómo te los pagan, por día, por hora, que oye, en blockchain podría ser absolutamente hasta por segundo, pero es hasta un poco... A mí me resulta curioso porque Tether, por ejemplo, Circle o ningún emisor de stablecoins actualmente comparte ningún rendimiento. Es cierto que luego tú con la propia stablecoin puedes ir, en este caso en el formato actual en DeFi, a protocolos o... Luego habrá, imagino, protocolos institucionales donde podrás nuevamente volver a bloquear tu stablecoin para generar rendimiento con ella, pero los rendimientos intrínsecos de los bonos que respaldan o de las letras que respaldan las stablecoins nunca han sido compartidos ni lo serán muy posiblemente. Sí, este tema es bastante interesante porque, en mi opinión, llegaremos al punto donde los stablecoins paguen rendimiento. Una empresa como Tether, su modelo de negocio no puede estar basado en comprar deuda de Estados Unidos con los $10 que vos le diste, generar ellos el retorno sobre esa deuda y a vos pasarte cero. O sea, eso no puede suceder Bueno, pero así. realmente Entonces, yo, te dan facilidades. O sea, al final tú decides comprar USDT porque lo que quieres es la facilidad de tener tu dinero on-chain para tener esa ventaja en la liquidación, poder mover tu dinero más rápido y acceder a diferentes protocolos y a diferentes clases de activos. Porque teniendo una liquidación atómica y una liquidación mucho más rápido, al final, a la hora de, por ejemplo, comprar acciones tokenizadas en un futuro, poder comprar real world assets, poder comprar diferentes activos, a veces hasta el rendimiento que te pueden otorgar puede ser mayor que con el dinero tradicional, donde hay muchísimas fricciones y muchísimos costos añadidos que podríamos decir que quitan gran parte de ese rendimiento que podría distribuirse con el usuario, pero que al final en comisiones y en fricciones se acaban pagando. sí, es cierto, pero yo creo que la razón más evidente era porque el gobierno necesitaba pasar esta ley. ¿Por qué? Porque vienen emisiones muy fuertes de deuda de Estados Unidos. Entonces, asegurarse compradores nuevos siempre va a ser bienvenido. Y si hubiese pagado rendimiento los stablecoins, la autopista de la aprobación toma una salida en la autopista que lo lleva a tener que tener aprobación a stablecoins vistas desde el lente de ser un activo financiero. Cuando un stablecoin se convierte en un activo financiero, como por ejemplo un fondo mutuo, un fondo de mercado monetario, una acción, etcétera, entonces eso requiere de aprobaciones adicionales y supervisión adicional a que si no pagara rendimiento. Entonces, para hacerlo rápido, para hacerlo fácil, dijeron no paga rendimiento y entonces simplemente son tokens. También sigue teniendo sus ventajas. ¿Cómo realmente, que era lo que me estabas explicando, antes era el punto de cómo desbloquea liquidez, porque quiero que la audiencia entienda que esto es enorme. O sea, muchas veces se piensa, no, la Genius Act regula las stablecoins y las stablecoins al final no generan rendimiento, no generan nada. Vale, ¿cómo desbloquea liquidez y esta liquidez desbloqueada realmente cómo impacta en los mercados? Ve qué interesante este concepto, Nico. El modo normal desde la perspectiva de un hogar, pensemos un hogar en Estados Unidos. Un hogar tiene ahorros y dice, bueno, tengo $100 de ahorros. Probablemente tenga gastos en 2 meses plazo, entonces quiero invertirlo en algo seguro, ¿verdad? Entonces compran letras del Tesoro de Estados Unidos. Cuando compran las letras del Tesoro de Estados Unidos, enterras, entre comillas, ese dinero ahorrado por 2 meses plazo. No puedes comprarte un café no puedes llegar a la cafetería y decir, toma, te pago con una letra de Estados Unidos. Te van a decir, no, no, no aceptamos eso. ¿Vale? Entonces, tener 2 meses el dinero en esa letra. ¿Es poco tiempo? Sí, es poco tiempo. Por eso se consideran muy parecidos a depósitos a la vista en un banco. Pero por 2 meses no puedes gastarlo. ¿Cómo podrías gastarlo? Yendo a tu corredor a decir, vendeme esta letra, genérame efectivo, transferime el efectivo a mi cuenta bancaria y desde la cuenta bancaria puedo ir a un cajero automático o utilizar mi cuenta, mi tarjeta de débito y comprar el café. ¿Vale? ¿Verdad? Ese es el modo normal.
Los stablecoins, por ejemplo, con USDT, o Tether, lo que sucede es que esos mismos $100 de ahorro que tiene el hogar va a decir, vale, yo igual necesito dentro de 2 meses tener el dinero. Voy a comprar un stablecoin, pero lo que estás realmente comprando es la letra del pero no Tesoro de te Estados genera el Unidos. rendimiento. No genera el rendimiento, pero genera la seguridad. Claro, pero esa familia en Entonces, un principio, cuando había decidido comprar en el primer ejemplo las letras, era para generar un rendimiento a un dinero que sabía que iba a tener parado 2 meses. sí, un rendimiento, pero te lo aseguro que cuando ese hogar invierte a 2 meses plazo, no están buscando el retorno más alto para tratar de volverse millonarios, No. ¿verdad? Es preservar su capital para dentro de 2 meses usarlo para comprarse algo, ¿no? Entonces, sí, el retorno es importante, pero el retorno puede ser bastante bajo. Por eso es que la gente inclusive lo deja en cuentas bancarias ganando casi cero. ¿Verdad? Entonces, porque en una decisión de tan corto plazo, el rendimiento realmente no mueve tu aguja. A diferencia del escenario que cuando lo invertís por ese mismo hogar lo invierte a 2 años plazo, el rendimiento va a ser uno de los temas principales de cuánto vas a ganar, ¿verdad? Entonces, en un plazo tan corto, pues el rendimiento no juega un rol tan importante. Ahora, dicho esto, con los stablecoins, de repente, esos $100 que compraste un stablecoin, antes no podías ir a comprar cosas con la letra. De repente, con ese stablecoin puedes ir a la cafetería, pedirte un café con leche y pagar con el stablecoin. ¿Estás pagando con el stablecoin o estás pagando con la letra? La línea se vuelve invisible entre Mm. las dos. Entonces, es casi, el tesoro lo que hace ahí es casi que convertir su deuda de corto plazo en dinero gastable, que antes eso no se podía hacer. Se podía intentar hacerlo vendiendo la letra y recuperando el dinero, como te dije, pero no tan directo como lo que se va a poder hacer ahora con los stablecoins. Entonces, eso para mí ¡guau! Es increíble esta A- nueva modalidad. Ahí yo te quiero pedir un favor que es, quiero pensar que comprendo esta magnitud, e imagino que mucha gente que nos está viendo también está diciendo, wow, esto es enorme, pero si de verdad que quisiéramos tener una foto de lo enorme que es, ¿cómo podrías definirlo, describirlo, que esto podría afectar? No hablo a los precios, hablo en general a la economía. Este desbloqueo de liquidez, ¿cómo afecta? Sí, ok, entonces aquí estoy buscando un dato para responderte esto con números. Vamos a ver. ¿Sabías que en el 2025, este año, y no lo encuentro, entonces te lo voy a decir de memoria, de, aquí está, aproximadamente de 8 trillones de dólares de vencimiento de deuda de Estados Unidos, este año, en el 2025, vencen 8 trillones de dólares. ¿Sí? 6,5 trillones de esos 8 son vencimientos de letras. Entonces, ¿por qué te estoy dando este dato? Para que veas la gran proporción de deuda de corto plazo que hay existente en el sistema. Entonces, ¿qué significa eso? Que si esa cantidad tan brutal de deuda de corto plazo le puedes decir a la gente que lo compra, puedes ir a consumirla en productos de la economía real, se vuelve la circulación del dinero podría ser mucho más rápido de lo que hoy en día está cuando tenés que esperar 2 meses a que venzan estas letras para poder hacer uso de ellas, del dinero, ¿no? Entonces, primero, hay una cantidad enorme de deuda en la parte corta de la curva, que es justo la que el Genius Act dice, esta es la que tiene que garantizar los stablecoins. ¿Sí? Y segundo, le permite al Tesoro entonces decirle a los ciudadanos, a través del stablecoin, es el equivalente a que si pudieses consumir las letras en productos o servicios de la economía real. Entonces, eso lo que inevitablemente podría traer es velocidad
en la circulación del dinero y eso siempre es positivo para el dinamismo de una economía, ¿verdad? Entre más la gente compra, vende, compra, vende, compra, vende, significa que hay mayor dinamismo en la economía y tiende a decir que hay mayor crecimiento en la economía. Cuando Esto la favorece al gente deja. crecimiento económico, totalmente. Claro, cuando la gente no gasta y la velocidad del dinero se disminuye, o sea, el dinero cambia de manos menos frecuentemente, eso es señal de un estancamiento en la economía real. No solo son las T-bills las que se pueden poner las letras del tesoro a corto plazo como reserva de estas stablecoins cuando se acuñan, sino que hay dos productos concretamente más que son al menos de los que habla la Genius Act y uno de ellos son las reservas bancarias que los bancos tienen en cuentas en la Reserva Federal. Es otra vez más tenemos otro producto que actualmente es estéril a la economía real, el cual estás consiguiendo que actualmente, y esto, eso lo he aprendido directamente de ti, el dinero que emite el Banco Central o la Reserva Federal no permea en la economía real. Pero de esta forma estás consiguiendo directamente que el dinero emitido por la Reserva Federal, en este caso, porque hablamos de la Genius Act, permee directamente en la economía real, ¿correcto? Sí, vamos a ver, entonces, como bien dijiste, Nico, y aprendiste bien, el Un buen dinero que profesor. crean los bancos, gracias. El dinero que crean los bancos centrales no llega a la economía real. Por eso es injusto que a un banco central se le dé las metas de inflación cuando no tiene voz en sentido de que su dinero no puede ser gastado en la economía real. Queda atrapado en el mercado interbancario. Entonces, los bancos de repente tienen un montón de reservas, ganan un interés diario sobre estas reservas, pero no pueden hacer nada más que prestarla entre bancos o comprar, por ejemplo, bonos del tesoro con medio de liquidación estas reservas. Eso es lo único que pueden hacer. No las pueden prestar en créditos a personas o empresas, no pueden comprar acciones o cripto con estas reservas. Por regulación, los bancos no pueden comprar eso. No pueden pagar dividendos con las reservas, no, nada más. Entonces O es sea, dinero que son queda para comprar bastante bonos y punto. y prestarse entre bancos. Si un día JP Morgan necesita algunas, Goldman le puede prestar de las A, suyas en a un cambio de un préstamo. rendimiento y ya está. Exactamente, a cambio de un rendimiento overnight, de un día para otro, etcétera. Nada más. Entonces es dinero bastante con poco uso dentro del todo el sistema, incluido la economía real. Ahora, cuando un banco te da un depósito, tienes un depósito en un banco, en teoría, vos como depositante, tu depósito lo está cuidando los activos, la olla de activos, la cesta de activos que tiene el banco. Entonces uno diría, qué bien, entonces está seguro mi depósito. No, la realidad muestra que cuando un banco entra en problemas, el banco siempre va a tener pasivos de corto plazo y activos de más largo plazo para generar el diferencial de tipo entre esos dos. Se financian barato en el corto plazo y prestan a largo plazo a mayor rendimiento. Eso se llama un descalce de plazos. ¿Vale? Entonces, ese descalce de plazos hace que cuando un banco entra en problemas de liquidez o de solvencia, se hace muy difícil que los activos puedan ser vendidos para hacerle frente al depósito tuyo en ese banco, ¿verdad? Porque el depósito vos lo puedes sacar hoy, pero el activo no lo pueden vender hoy necesariamente el banco. Entonces ahí tienen un problema de descalce. Y ese ha sido siempre el génesis de toda insolvencia o toda quiebra de un banco. Ahora, con los stablecoins emitidos por los bancos, vos podrías, Nico, como cliente del banco, decidir tener tus depósitos de dos maneras. O un depósito común y silvestre, como el que hemos tenido por los siglos de los siglos, que es el que hemos hablado ahora, sujeto a el riesgo de crédito de donde lo depositas. O, número dos, en un stablecoin. Y le decís a JP Morgan, no quiero tenerlo en un depósito normal, dame tu stablecoin. ¿Qué le estás diciendo ahí a JP Morgan? No quiero tu riesgo de crédito. Quiero el riesgo de crédito de quien está del otro lado. Las reservas
bancarias. ¿Quién es el que emite las reservas bancarias? La Reserva Federal. Entonces, con las gafas del banco comercial, para ellos, ¿esto dirías que es positivo o no tanto? Porque con lo último Es que acabas de comentar, entiendo los aspectos positivos, pero claro, me ha quedado un sabor amargo diciendo, claro, al final estás dándole mucho más poder del que ya tiene a la Reserva Federal. claro, o sea, eso, vamos a ver, la Reserva Federal es todopoderoso, lo fue, lo es y lo será, ¿verdad? Entonces, dejemos de lado el tema de las conspiraciones de que la Reserva Federal va a perder su poderío. No, no, Al ahí no entro, revés. no, no, solo en el punto de que me ha resultado curioso ese aspecto, aunque bueno, la banca comercial está muy relacionada también con la banca central. Sí, pero y si te das cuenta, los stablecoins son un puente entre, como bien decís, el rol de la Reserva Federal Sí, que ha sí, sido sí. hacia sus bancos comerciales y de repente la Reserva Federal tiene una conectividad más directa con las personas. Es increíble. O sea, ahora, justo ahora con esta conversación estoy cayendo y es increíble porque, claro, es la permeabilidad por fin de la Reserva Federal o del Banco Central en la economía real. Y esta pregunta no estaba en el guión, pero aún así voy a hacértela, que ¿crees que esto podría ser un preludio de la CBDC? Esto es el equivalente a construir una autopista y luego tú, cuando esa autopista está creada, decides ponerle las salidas que quieras, ¿no? Entonces, puede serlo. ¿Por qué la Reserva Federal no lo ha hecho hoy en Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiende a ser un país con dependencia de la innovación privada. Si te das cuenta, ese ha sido su carta de presentación por décadas de décadas. Es el sector privado el que genera innovación, el que genera productividad y ha sacado adelante el país. Si la Reserva Federal fuera a construir su CBDC, necesita construir la infraestructura de pagos, necesita construir la infraestructura para tomar depósitos del público que quiera sacar su dinero de un banco pequeño, de un banco grande y ponérselo a la Reserva Federal. Necesita crear la infraestructura para prestar. ¿Qué vas a hacer con esos depósitos? La economía se basa en crédito. Vivimos en un mundo crédito céntrico. La música no puede parar de sonar en forma de creación de crédito. Entonces la Ujú. Reserva Federal tendría que crear crédito. Entonces esas cosas, recibir depósitos, prestar, infraestructura de pago tipo Visa, Mastercard, capa 2, vemos la palabra, ¿Sí? eso no lo tiene la Reserva Federal, eso no lo quiere tener la Reserva Federal, no son buenos en eso. Entonces, por eso es que la Reserva Federal dice, no, no, le dejo esto a quien puede hacerlo. Sector privado, ven un momento, te voy a redactar una ley que permite hacer stablecoins, pero es tuyo. Toma, crea la infraestructura que se necesite y yo voy a aportar mi grano de arena en forma de, me aseguro que esos stablecoins nunca exploten, porque van a estar garantizados por mí. Si hablamos de la implementación de todo esto, claro, no va a ser de la noche a la mañana, porque esto ahora se aprueba la ley, va al despacho del presidente, se firma, hay una ventana de tiempo para que todos los jugadores actuales y los futuros pues puedan cumplir con todas las directrices, pero una vez se acaba esta ventana de tiempo, tampoco es que sea instantánea la implementación, porque a un ciudadano estadounidense que tiene su dinero en JP Morgan tendrá la posibilidad de cambiarle su dinero por stablecoin sin decirle absolutamente nada, o será el ciudadano el que tenga que aceptar algunos términos para poder cambiar su dinero por esta stablecoin. Entonces, el Senado de Estados Unidos lo aprobó el 17 de junio del 2025. Esta ley de Genius ahora está en la Cámara de Representantes, donde deberá ser aprobado y entró el 23 de junio de este mes y cuentan con unas semanas para aprobarlo. Eso se va a aprobar, Nico. ¿Sabes por qué? Porque viene empujado por el Tesoro de Estados Unidos, el mismo presidente.
porque les beneficia. Hombre, Si hay algo que mueve la mano de los gobernantes, de los políticos, es legislación que les beneficie, ¿no? Y esto les beneficia. mucho. Entonces, una vez que eso está, y mucho, una vez que eso está listo, pues ya supongamos que se aprueba, los bancos ya están haciendo pruebas, ya hay proyectos beta de bancos con sus propias monedas y bancos que han salido públicamente a decir, yo voy a lanzar mi propia Y moneda. JP Morgan tiene la red de Onyx, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Y varias otras corporaciones intentaron o han dicho que están anuentes a, pero tienen que sujetarse a los requisitos que pide la ley. Por ejemplo, Walmart y tal han dicho que les gustaría, pero tendrían que pasar los filtros que hay que pasar. Pero lo que te quiero llegar a decir con esto es que una vez que esté aprobada y vos sos un depositante de un banco, el banco no te puede convertir tus depósitos en stablecoin sin un visto bueno. Vos tendrías que llegar a decirle al banco, cámbiame este depósito viejo y dame un stablecoin tuyo. Cuando recibo ese stablecoin, ese mismo día deja de tener riesgo el banco, por lo que hemos explicado, y se convierte en un token que vas a poder utilizar en pagos, en liquidaciones, en tiempo instantáneo, fuera de Estados Unidos inclusive. Pero, y aquí algo que te va a sonar música a tus oídos, el problema que potencialmente se puede dar es múltiples blockchains, múltiples stablecoins de diferentes emisores. ¿Qué pasa si hay demasiados idiomas y se crea una torre de Babel donde nadie se puede comunicar? Ahora, ahora vamos con eso. Una última pregunta respecto a esto es, entonces aquí lo que entiendo es que se va a necesitar hacer una campaña de marketing una vez sea aprobada o de educación bestial hacia el ciudadano para que quiera adoptar esta tecnología porque el propio gobierno desea que se adopte esta tecnología. Sí, va a tener que pasar por un periodo de capacitación y a mí me parece genial que suceda esto porque yo creo que muchas de las razones por las que no ha habido la adopción o no ha habido adopción más rápida de activos digitales, altcoins, Bitcoin, etcétera, es porque la gente no sabe cómo custodiarlas, no sabe sobre billeteras, no sabe transferir activos de un lado a otro. Y los stablecoins, hacer un activo sin riesgo, un activo que se puede comprar un café y puede servir en la vida diaria de las personas, de repente las personas van a tener un mejor incentivo para aprender a utilizar las tuberías necesarias con estos nuevos activos digitales. Y eso beneficia de rebote a todos los demás altcoins y a todos los demás activos digitales, Bitcoin, Ethereum, etcétera, porque funcionan bajo las mismas tuberías al final de cuenta. Y al final esas stablecoins van a tener que ahora te quiero hacer una pregunta antes de ir con esto porque me parece una de las partes más bestiales también. Tendrán que fluir por tuberías y esas tuberías ya bien puede ser pues redes privadas, pero la red privada de Onyx de JP Morgan sirve para trabajar en JP Morgan, pero cuando quieras salir de ahí, ¿qué tubería vas a usar? Después de procesar todo esto que me estás comentando y teniendo la vista a algo que viene, que es la tokenización, entiendo que las stablecoins desesterilizan activos que los bancos no podían utilizar en la economía real e incluso favorece que la Reserva Federal, en este caso, pueda permear en la sociedad de alguna forma, en la economía real. Vale. Esto me viene a la cabeza de que es exactamente lo mismo que va a ocurrir con los activos tokenizados cuando yo pase a tokenizar activos del mundo real, como ya sean acciones, de cualquier tipo de derivado, real estate, arte, eh, videojuegos, o sea, activos dentro de videojuegos, o sea, lo que te puedas imaginar cuando lo tokenices, pasa a ocurrir lo mismo porque si yo voy a un café, que era actualmente vivimos en un mundo donde yo voy a pagar un café y yo pago en euros, el comercio recibe euros.
Pero ahora mismo estamos proponiendo un sistema donde yo voy a pagar el café y lo pago en JP Morgan Coin y el restaurante o la cafetería recibe Bank of America Coin. Hay una conversión ahí. Y esa conversión pues favorece a que yo pueda pagar el café al final con acciones de Apple, con un bono, con una porción de mi casa o con lo que a mí me apetezca. Entonces, ¿cómo, cómo favorece esto la tokenización? Claro, desbloquearía aún más, sería enorme. Me gustaría saber aquí tu opinión al respecto. Y la tokenización de activos del mundo real eh, o del globo favorece hacer líquido activos que están estancados. Ahora, valiosos, sí, pero poco líquidos. Por ejemplo, justo el otro día estaba hablando con una persona, está interesada, tiene muchísimas hectáreas de tierra, ¿no? Y necesita liquidez, necesita dinero contra esas tierras. ¿Cuáles son sus opciones? Limitadas, es empezar a vender hectáreas o metros cuadrados, ¿verdad? El problema es que si vendes unos metros cuadrados, una cantidad de metros cuadrados muy pequeño, el comprador te va a decir, no, no, yo no estoy buscando esa cantidad tan pequeña, yo quiero más. Ah, no, yo no estoy dispuesto a darte más. Bueno, entonces no hay negocio. O podrías prendar ese terreno y eso requiere abogados, requiere crear un fideicomiso, requiere crear estructuras o tuberías costosas para prendar ese activo y pedir un préstamo a cambio. Ahí necesitas a alguien que esté dispuesto a recibir ese colateral. Entonces tienes que ir a buscarlo. No es tan fácil. ¿Es imposible? No, pero no es fácil. Con la tokenización, esta misma persona podría decir, de mis 50 hectáreas que tengo, una de ellas la voy a tokenizar. Y son viñedos. Entonces, los ingresos que genera esa una hectárea que voy a tokenizar van a ser los flujos de rendimiento que le voy a pasar a quien compre el token. ¿Qué acaba de suceder ahí? Acaba de generar liquidez contra una porción de su activo, no contra el 100%, de forma rápida y de forma que quien compra ese token, hay un mercado secundario al que él puede acudir si el día de mañana ya no lo quiere y lo quiere vender. O si ese token quiere utilizarse como colateral para ir a buscar financiamiento quien compró ese token. Entonces, el universo de opciones se expande de cosas que se Pero pueden hacer y eso es lo que trae la tokenización. yo creo en este punto que la gran mayoría de las personas que están en criptomonedas no llegan a comprender lo grande que es. Yo cuando, por ejemplo, entendí esto, fue como, es muy grande que tú puedas tokenizar una hectárea solamente y que esa hectárea tenga una APR y que con ese token de esa hectárea puedas hacer lo que quieras, hasta comprarte un café con una porción, porque tú tu token de la hectárea también lo puedes fraccionar. Porque al final el APR, siendo un 10%, pues se fracciona ese 10% de la cantidad proporcional. Es que es demasiado. Y claro, todo va también conectado a nivel regulatorio, a nivel de conectar el KYC, el EML. O sea, al final todas estas redes cumplen con todas estas normativas y puede fluir e interoperar todo en tiempo real. Y es que es alucinante. Es alucinante. Y eso Es desencadena la siguiente. alucinante. Perdona. No, es alucinante. Y con ese token de una hectárea en cualquier país del mundo, puedes convertirlo a un stablecoin y ese stablecoin irte a regalarle algo a tu madre en Sara. O sea, ponte a pensar. Sí, 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 Eso sí, sí. vino de una hectárea en Zimbabue que se convirtió en un regalo para tu madre de Sara. Es que eso va a cambiar el mundo totalmente. O sea, a unos niveles que yo creo que no estamos ni siquiera. O sea, no podemos procesarlo. Yo alguna vez en algún vídeo mío he puesto el ejemplo de cuando se creó Internet. Por ejemplo, en los años 2000
podías con mucho esfuerzo proyectar hasta dónde podía llegar esa tecnología, pero bajo ningún concepto podías llegar a imaginar hacer videollamadas, la nube, el streaming. Bajo ningún concepto podías imaginar todo lo que se iba a construir, que es todo lo que se puede llegar a construir en la blockchain, que a veces es como echar un poco de imaginación con lo que ya sabemos y decir, va a ser muy grande. Y esto me viene a la siguiente pregunta, que es la guinda, por ejemplo, a esto que estamos hablando actualmente, que es cómo va a interoperar todo esto. Bueno, y ahí pues creo que, o sea, vos sos un monstruo en estos temas, más bien deberías respondernos vos, pero Pero yo quiero lo que que yo puedo, respondas tú. vamos a ver, voy a responderte de la siguiente manera. Yo creo que se puede crear, como ya hemos visto en el pasado, ¿verdad? Porque yo creo que en la vida no hay nada nuevo bajo el sol, Nico. Y en el pasado hemos visto cómo se crean torres de Babel, como había mencionado anteriormente. Entonces, de repente las personas no se pueden comunicar entre ellos y hubo un caos. Lo mismo ha sucedido con los pagos, lo mismo ha sucedido con capas unos y capas 2 de diferentes infraestructuras. Lo mismo ha sucedido con Mastercard y Visa, algo tan sencillo como eso. Hay veces que yo llego a restaurantes y hay rótulos que dicen no se acepta tal manera de pago. Y yo digo, ¿cómo en el 2025 hay un rótulo que diga eso? ¿No? Entonces, te digo todo esto porque yo creo que cuando empiecen a haber miles de stablecoins en el mercado, esto solo va a ganar tracción. Hoy en día hay aproximadamente 250 billones, billón de dólares en stablecoins. Se estima que de aquí a 3 años eso podría estar en los 2 o 3 trillón de dólares, ¿no? Justo antes de venir a esta conversación, Nico, tuve el gusto de participar en una llamada con un equipo de investigación de un megabanco en Londres que maneja el tema de activos digitales. Y estuvimos conversando sobre los stablecoins y los activos digitales en el futuro cercano y confirman lo que te dije de que los stablecoins van a ganar una capitalización de mercado brutal. O sea, 10x, 15x, lo que es hoy en día. Entonces eso te da una idea de la cantidad número uno de diferentes tokens que pueden haber o stablecoins y número dos, la aceptación que va a haber. Entonces, todo esto te digo porque inevitablemente habrá confusiones en idiomas entre los stablecoins. Y ahí lo que se necesita, y yo más bien quisiera escuchar más bien tu opinión, pero se necesita a alguien que sea un traductor en tiempo real, que hable 800 idiomas y diga el idioma de esta persona, se lo voy a traducir a esta otra en este idioma en tiempo real y así se pueden comunicar. Entonces, yo creo que esos puentes son los que van a tener que convertir diferentes blockchains y diferentes stablecoins en un mismo idioma. Aquí ahora mismo tenemos, por ejemplo, simplemente trayendo a colación de lo que estábamos hablando en esta conversación, porque no puedo tocar una pincelada, pero mi audiencia normalmente está cansada de escucharme hacer estas explicaciones. Entonces, tenemos, por ejemplo, actualmente las redes privadas, donde, por ejemplo, tenemos a Onyx, que es la red privada de JP Morgan, la cual la he sacado a colación antes aposta para poder hablar ahora de ello, donde JP Morgan puede emitir su propia stablecoin, puede empezar a tokenizar activos, puede empezar a hacer lo que quiera, pero no deja de ser una red privada. No es una blockchain al uso, no deja de ser una red privada. Y al final volvemos a lo mismo, esa red privada necesita interoperar con otras redes privadas diferentes y ahí es donde necesita una capa de liquidación. Esa capa de liquidación, yo normalmente, por lo que he estudiado, yo creo que podría llegar a ser una de las más importantes, la XRP Ledger, pero luego tenemos otro punto que es donde se genera una mayor adopción de los activos digitales, que es donde estas emisoras, por ejemplo JP Morgan, BlackRock, Goldman Sachs, dejan de emitir en redes privadas
y empiezan a emitir en redes públicas. Hay redes públicas que cumplen con el anonimato, cumplen con todas las regulaciones, con todas las normativas, con licencias, con absolutamente todo. Entonces, ahí es donde deja de haber tantas fricciones, porque si al final la red privada de JP Morgan tiene que interactuar con la red privada de Bank of America, hay un problema grande, igual que, o sea, es que ya no es pensar solo en el aspecto de las redes privadas de dinero fiat o de monedas estables fiat, sino es pensar en la cantidad de redes privadas que habría que tienen que interoperar en formato de tokenización, porque estamos hablando de que Activision, una empresa de videojuegos, tendría que tener una red privada para que si yo quiero convertir un arma que he conseguido en el Call of Duty, pueda esa arma interoperar por lo que yo quiera que sea. Y aquí es donde entran en juego una serie de interconectores que lo que hacen es generar mercados de liquidez, pools de liquidez que al final son rutas. Es como tú, por ejemplo, tú quieres ir desde Madrid hasta Rusia y pones en el buscador Madrid-Rusia y te salen pues una serie de diferentes vuelos. Tienes un vuelo directo. El vuelo directo pues obviamente tarda menos pero es más caro y a lo mejor es menos cómodo porque tienes que ir en turista. Luego a lo mejor hay un vuelo que hace escala en Reino Unido, en Londres y de Londres a Rusia. Ese vuelo a lo mejor es más barato pero es menos cómodo y tarda menos tiempo. Entonces se abren una serie de opciones. Y aquí es lo mismo, que es lo que se llama la Interledger. Y la Interledger son un montón de conectores que lo que hacen es tener muchísimos mercados de liquidez. Y cuando yo decido transferir el arma del Call of Duty, por ejemplo, y que el supermercado reciba en tiempo real JP Morgan Coin, ver cuál es la ruta más óptima según la rapidez y el coste para hacer esa conversión, porque luego está que esos conectores van a estar en tiempo real variando muchísimo la cantidad de activos disponibles. Entonces yo a lo mejor si quiero hacer una transferencia muy grande, no puedo hacer toda la transferencia, a lo mejor puedo hacer la mitad por una ruta y la mitad por otra ruta, pero aún así es todo instantáneo, aunque se haga por dos rutas diferentes, y ahí es donde empieza a... Yo lo comprendo, hasta se me pone un poco la piel de gallina a veces al explicarlo, pero es donde explota todo, porque además se genera una oportunidad muy grande donde tú tienes un activo, por ejemplo, y hablo del arma del Call of Duty porque me parece algo muy representativo, porque no es un activo financiero, no es absolutamente nada, hoy por hoy no es nada tangible, pero que el sistema financiero le puede dar un valor, porque nosotros le damos un valor y una persona que posee el arma del Call of Duty puede utilizarla para jugar al videojuego, puede utilizarla para especular con ella, pero también puede utilizarla para aportarla en pools de liquidez de estos conectores a cambio de un rendimiento, aunque sea bajo, pero de un rendimiento, dependiendo obviamente del volumen, para que cuando alguien quiera hacer este tipo de transacciones, poder utilizar la liquidez que esa persona está aportando y es mágico. Y ahora, eh, sí que quiero saber, porque con tu conocimiento podrás también tener una opción de cuán de realista es esto que yo estoy diciendo. Y si O me sea, tienes que decir, y, es una locura, te has patinado, dímelo. no, no, más bien te iba a decir que yo aprendo de tus vídeos y de tus explicaciones. He logrado aprender muchísimo sobre este mundo. Recordá que yo vengo con la debilidad de ser un tipo que toda su carrera la ha hecho en TradFi, ¿no? Entonces, para mí escuchar gente como vos o como tu audiencia, lo que saben de la tecnología y las ideas que tienen, por ejemplo, estos convertores y estas autopistas, para mí es ¡pum! Me explota la cabeza y cuando lo explicas, lo primero que pienso usualmente es, en mi manera anticuada, decir, ¡buah! Qué difícil lo van a tener los bancos comerciales en el futuro, ¿verdad? Cuando todo esto se pueda hacer, generar retornos sobre el pulso de liquidez, no necesite pasar por los tuberías de ellos. Entonces, más que eso, no te puedo aportar, lastimosamente, Nico. Bueno, pero era un punto que quería, o sea, creo que en este momento, después del recorrido que hemos hecho, simplemente quería dejar esta pincelada hasta volver a tu campo. Yo vuelvo a patear la pelota y bueno, a todos vosotros de la audiencia también me gustaría conocer vuestra opinión en los comentarios. Y ahora cambiamos de tema radicalmente, volvemos a hablar de la liquidez, vamos a hablar de temas actuales que es... te lo pasé el otro día, lo estuvimos conversando de la rebaja del SLR, de que los bancos, de hecho, hace un rato estabas hablando de que con las reservas bancarias los bancos pueden comprar bonos.
que lo hemos dicho casi al principio de la conversación con las reservas bancarias, que estos bancos comerciales tienen en la Reserva Federal, pueden comprar bonos. Pero claro, no tienen que tener una reserva y ahora esta reserva se va a rebajar para que puedan comprar más bonos. Sí, es cierto. En la teoría abrís el libro de texto y sí, la relajación del SLR en el pasado, durante crisis, ha hecho que los bancos compraran más bonos. Lo que el SLR hace, para hacerlo sencillo y que no sea un tema muy sofisticado, es cuando un banco compra deuda del Tesoro de Estados Unidos o cualquier activo en su balance, se le asigna una ponderación de riesgo. ¿Qué tan riesgoso es eso que estás comprando? Entonces, por ejemplo, una letra del Tesoro a 10 días tiene una ponderación mucho menor que dar un préstamo hipotecario a 50 años. Entonces, tienen que asignar capital acorde al activo que tengan. Entonces, a las letras del Tesoro y la deuda de Estados Unidos tienen que asignar poca cantidad, pero asignar Es un capital. 3%, creo recordar, aproximadamente, depende de Entre la 3 y entidad. 5 dependiendo de la duración o la plazo de la unión. Un banco comercial no va a ir a comprar bonos de 30 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre tienden a comprar en la parte corta de la curva. Sí, decime. No, 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 no. Termina. Ok, lo que la SLR dice es, ok, bancos, hagamos algo. Si antes tenías que asignar 4% de capital, dejémoslo en, no se estoy inventando, 3% o 2,5% de capital. Ve a comprar, ve a comprar bonos de 30 años. Y el banco dice, "Mm, pero eso no era un dolor de cabeza que yo tenía, porque de por sí yo no iba a ir a comprar bonos a 30 años. Y el gobierno dice, vale, sí. Bueno, compra más deuda de corto plazo. Sí, eso lo podría hacer, pero no tenía un problema con la SLR. O sea, no necesito que me quites esto para poder, ya lo puedo hacer. Entonces, te digo esto porque la gente cree que es una pomada mágica de que se quita la SLR y los bancos van a ir a comprar como desquiciados deuda del Tesoro de Estados Unidos. Y no es así. No tienen problema en este momento para comprar deuda de Estados Unidos. No están restringidos. Y por lo tanto, sí es positivo si eventualmente estuvieran restringidos. Pero en este momento no lo están. O sea, que Entonces, esto no va a no ser es un un tema. aumento de liquidez tan masivo como... En este caso no, en este caso no. Vale. Se estima que si funcionara la fórmula textual, una liberación del SLR generaría entre 600 y 800 billion de nuevas compras. Pero eso es con la suposición enorme de que un banco dice, bien, ya no hay SLR, vamos a comprar equipo. Y no es así, no tiene por qué serlo. Entonces simplemente, o sea, te pueden decir, oye, y con el capital liberado, esas reservas bancarias liberadas, ¿qué va a hacer el banco? Puede no hacer nada directamente. Puede no hacer nada o puede prestar. Podría crear préstamos también. Esa es otra opción que tienen. Pero Pero lo que hemos préstamos visto en Estados... interbancarios. No, no, préstamos a tú, a mí, a las personas, a empresas, a pymes. Pero lo que hemos visto en Estados Unidos hoy en día es que no hay un problema de exceso de préstamos a la economía real. Más bien la economía real, al haber recibido tanto estímulo fiscal durante COVID, estaban hasta el cuello atragantados las personas, los hogares, las empresas de liquidez. Entonces, si vos tenés excesiva liquidez, ¿para qué vas a ir a pedir un préstamo? Eso es lo que hemos visto últimamente y el déficit del gobierno inyecta más y más y más y más dinero a la economía real. Entonces, por eso es que los préstamos de los bancos comerciales no han hecho así. Es por esa razón. Entonces, está bien, le quitas el SLR y pueden prestar más. Puedes llevar el caballo al río, pero no lo puedes forzar a tragar, a tomar agua, ¿no? Entonces, eso es como, vale la pena mencionarlo porque la gente cree que es automático. Quitan el CLR, vamos a la luna en precios de activos. Vale, no, no, no lo es. O sea, entiendo, ¿vale? Por este punto que es un factor que está ahí, que es positivo, que está bien que esté, pero no es un factor determinante. Hablando de otros Sí, factores. ahora,
¿Qué factor es determinante? Y aquí te voy a decir que sí puede. Anoche, hoy me desperté y lo primero que hago, y mi esposa esto pues no lo toma muy bien, pero lo primero que hago es abrir Twitter y me di cuenta que Bessent, que es el jefe del Tesoro de Estados Unidos, dijo, antes de que él quedara electo, criticó a Yellen, la anterior en su puesto, por haber emitido tanta deuda en la parte corta de la curva. Dijo eso es engañar al mercado, eso es darle demasiada liquidez al mercado, eso es, no se puede hacer eso. Ayer dijo, ¿saben qué? Yo creo que vamos a incrementar, ni siquiera a emitir la misma cantidad que hacía Yellen, a incrementar la cantidad de deuda en el corto plazo. Y eso, Nico, es un QE del Tesoro en vez de la Reserva Federal. Lo que hace, ve qué interesante, lo que hace ahí es decir, la deuda que me está venciendo, que inicialmente la emitía a 10, 8, 15 años, que venza y voy a emitir nueva, porque la deuda no se repaga, se refinancia. Voy a emitir nueva, pero a corto plazo. Entonces, ¿qué pasa? La duración promedio de la deuda de Estados Unidos empieza a reducirse, a reducirse, a reducirse. Y hay oferta en la parte corta, hay oferta en la parte corta. Claro, y En tienes la las parte corta de stablecoins la también aquí comprando esa deuda a... coincidencia, No, Nico. no, no, ninguna. Entonces, cuando el mercado siempre va a comprar en la parte corta de la curva, ahí nunca van a faltar compradores, nunca, Nico, nunca, porque son equivalentes a depósitos bancarios. Mm. Vos como persona puedes decidir comprar una letra a 10 días plazo o tener un depósito al banco, lo mismo. Los bancos comerciales monetizan la deuda comprando en la parte corta de la curva. Los bancos comerciales se lo tragan con una sonrisa en su cara. Esos, porque les calzan los depósitos que tienen en el pasivo. Calzas un depósito de Nico que puede sacarlo en cualquier momento con un activo que me vence rapidísimo. Sí, 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 Es sí. maravilloso. Entonces siempre va a haber compradores naturales en la parte corta de la curva, pero es el equivalente a imprimir dinero en la parte corta. Cuando se emite en la parte corta de la curva, la diferencia entre eso o imprimir billete es poca. Y entonces lo que sucede en la parte larga de la curva, cuando no le suplís y le falta oxígeno a las inversiones que compran de largo plazo y de repente ya no hay bonos de largo plazo, ¿qué sucede, Nico? Van al mercado y dicen, si el bono valía 102, estoy dispuesto a pagar 103. Pero bueno, baja el Y cuando el, rendimiento. exacto. Y cuando el rendimiento de la parte larga de la curva empieza a bajar, relaja las condiciones financieras de la economía real porque los préstamos están indexados a esa parte y hace más estimulante a la economía real. Y cuando los tipos empiezan a bajar, entonces, ¿sabes qué pasa? Lo mismo que con el QE. De repente los inversores que compraban bonos a 5 años dicen, "Buah, este rendimiento ya no me da de comer. Voy a comprar a 10 años." Y el inversor de 10 años dice, este rendimiento ya no me da de comer. Voy a comprar crédito estructurado. Y el de crédito estructurado de repente dice, este rendimiento ya no me da de comer. Voy a comprar acciones. Y los de accionistas dicen, este yield que me genera la acción en este momento ya no me da de comer. Voy a ir a comprar altcoins. Y empieza el dominó, que es lo que QE genera, pero aquí no lo está haciendo la Reserva Federal, lo está haciendo el Tesoro al solo emitir o al emitir fuertemente en la parte corta de la curva y asfixiar de duración a los inversores de largo plazo. Esto básicamente lo que ha hecho es responder la pregunta que tenía para el final, que la voy a intercalar antes de las últimas dos, que es, hace unos meses me dijiste, la primera vez que grabamos, que no veías condiciones para un mercado alcista. ¿Ha cambiado tu visión? Hoy sí, hoy sí, el día que grabamos. Si esto se da, si esto se da, porque lo dijo Bessent, pero no sé si se irá a dar. Si se da,
es un estímulo fuerte ¿Y a cuánto los tiempo mercados puede tardar financieros. esto en impactar desde que se da? Porque ahora, bueno, luego te pediré los enlaces también de las noticias para poder leerlo tranquilamente y seguir los plazos, pero de darse, desde que entiendo que abren el grifo hasta que riega, ¿cuánto más o menos tiempo puede? En la segunda mitad de este año se empiezan a ver los efectos. O sea, eso no Claro, tarda tanto, eso porque es cerrar el grifo de los bonos de largo plazo y abrir el grifo de los letras de corto plazo y dejar que el agua llene la bañera. Esto también sumado a que Trump salió ayer anunciando que había, entre comillas, llegado a un acuerdo comercial con China, bueno, es curioso porque debería la afirmación del presidente de Estados Unidos ser suficientemente oficial, pero bueno, aquí tenemos que esperar algunas confirmaciones, sobre todo por parte de China o de Xi Jinping, que podría también esto desbloquear bastante la economía a nivel mundial. También tenemos que quería, aunque sea brevemente, hablar para no tener tal densidad el vídeo que para el usuario más técnico tiene que estar encantando y disfrutando como yo, seguro, con la misma sonrisa que me está saliendo a mí, pero te quería preguntar por la ley, la One Big Beautiful Bill, que es la que, bueno, tiene muchos aspectos respecto a recortes y estimulaciones, pero tiene un punto que es el que más me llama la atención a mí, que es que eleva el techo de la deuda en 5 trillions. Esto, por lo que estamos hablando ahora, entiendo que es un factor como el SDR importante y que está bien que esté ahí, pero no es un factor determinante como lo que acabas de comentar. Levantar el techo de la deuda es algo que va a suceder sí o sí. Sí, O sea, obviamente. tiene que hacerse, ¿verdad? Por eso es que yo siempre he dicho que lo que deberíamos estar debatiendo, o Estados Unidos debería estar debatiendo, es un piso de la deuda, no un techo de la deuda. Cuando la deuda de Estados Unidos rompe el piso y más bien empieza a disminuir, Nico, en 6 instancias históricas, la deuda de Estados Unidos se redujo. En 6 instancias históricas. ¿Sabes qué pasó con las 6 instancias históricas? Me lo puedo imaginar. Recesión. Entonces vivimos en un mundo, un sistema que necesita liquidez incremental, no destrucción de liquidez. Reducir la deuda es destrucción de liquidez. Entonces, el techo de la deuda va a seguir subiéndose y subiendo y subiendo y no pasa nada. Es como si cada vez que le pones petróleo a tu coche o cada vez que cargas la batería eléctrica, te preocupas por, uff, lo estoy llenando al máximo, irá a suceder algo. No, tío, lo tienes que hacer, es como funciona el coche. Entonces, la deuda de Estados Unidos no es un error, es una obligación del sistema. Entonces, que se suba a través de este Big Beautiful Bill o como se llamen en los siguientes presidentes, va a ser siempre la misma dinámica. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que Estados Unidos va a seguir gastando. Oh, es insostenible. No, es como funciona el coche. Yo creo que aquí el problema es referente a la explicación que acabas de dar. Es un problema de la educación financiera que tienen la mayoría de las personas que algo tan importante y vital de comprender que es esto, lo entienden totalmente al revés. Yo con amigos míos cuando les intento explicar esto de la deuda o tengo vídeos en YouTube el otro día te pasé uno y tú también tienes un montón de charlas, de hecho ya te digo, lo aprendí de ti, es decir, es algo vital, algo que cualquier persona debería entender. No, no, no. La deuda es mala, ojalá que el gobierno la reduzca porque la tenemos que pagar entre todos y es como, no funciona así. No funciona. El gobierno primero gasta y luego decide si levanta impuestos o emite deuda. Esa secuencialidad es importantísima. Y el ejemplo que siempre doy es, creamos una nueva país, tú y yo, Nico. Yo soy el gobierno y vos sos trabajador. Y creamos una nueva moneda. Y en 6 meses plazo voy y te toco la puerta y te digo, Nico, me debes impuestos. ¿Qué me vas a decir? Pero, ¿cómo te voy a pagar impuestos si no tengo la unidad de la moneda? Te pago con pan o con vegetales.
No, me la tienes que pagar en mi moneda. Pero vas a decir, pero ¿cómo te voy a pagar con algo que no tengo? Y yo voy a decir, oh, la secuencialidad la fallé. Espera un momento. Toma, toma gasto fiscal. Te doy un estímulo, Nico. Ahora tienes 100 unidades mías. Págame impuestos. Ahora puedes pagar impuestos. Claro, porque ahora tienes la moneda. Entonces, ese ejemplo fácil lo doy para que la gente entienda que primero se gasta y luego el gobierno decide qué hacer. Pero el gobierno tiene que inyectar las unidades primero para la economía real carbure, no al revés. Entonces, eso te hace ver que la deuda de Estados Unidos, que es consecuencia del gasto, primero gasta y luego emite deuda, es la manera en que funciona el sistema. No es un error, es obligación. Y con esto me gustaría también aprovechar para desmitificar una cosa que es que vivimos en un sistema financiero quebrado y un sistema financiero que necesita un cambio. Creo que el cambio que necesita el sistema financiero que necesitaba es el que hemos hablado en este vídeo, ese pequeño upgrade que son la blockchain, las stablecoins que permite más facilidad y más velocidad del dinero con otros aspectos. Pero el sistema financiero funciona y funciona bastante bien. Otra cosa es que no lo entiendas. Pero, ¿qué quiero decir? Una vez empiezas a comprender estas cosas, dices, es que esto no tiene por qué quebrar ni acabar nunca, porque al final, El sistema monetario y financiero en el que vivimos es un ser vivo, como tú y como yo. Cambiamos a lo largo de nuestras vidas patrones y maneras de hacer cosas. Por supuesto. Igual el sistema ve lo que está sucediendo y cambia para moldarse a las condiciones actuales. Blockchain, DeFi, bienvenido, pero no va a matar al sistema, lo va a cambiar para que, para que el sistema incorpore esas nuevas tecnologías. El sistema no está quebrado, el sistema es un reflejo de cómo necesita operar, con deuda, con liquidez y con refinanciamiento de pasivos. Entonces, no es que va a cambio monetario, muerte al sistema actual, pero tío, a ver, muerdo el anzuelo. ¿Qué hay detrás de esa puerta? Muéstrame qué hay en esa habitación. Ah, no, no, eso no lo he pensado. Pero no me estás diciendo que hay muerte en el sistema. Sí, explícame cómo muere el paciente. No, no, bueno, no, eso no lo he pensado todavía, pero pero va a venir. Sí, claro, es igual a la fábula de Charlie y Snoopy. Entonces, Charlie le dice a Snoopy, Snoopy, algún día moriremos. Y Snoopy le responde, es cierto, Charlie, pero todos los demás días no. Entonces, es lo mismo con el dólar. Morirá. Nada en la vida es eterno. Pero ¿y los demás días? Bueno, entonces, yo creo que es falta de conocimiento de la gente que cuando entienden, y ese ha sido el grano de arena que yo he tratado de aportar, y lo has es que la aportado. gente, te agradezco, y la gente, cuando la gente abre su cabeza y dice, joder, lo que me enseñaron en los libros de texto no era cierto, es cuando empiezan a ver el mundo de diferentes lentes. Bueno, y a partir de aquí podríamos abrir un montón de melones, pero se nos acaba el tiempo. Y quiero aprovechar para agradecerte esta charla, me ha encantado. La verdad, se me ha pasado, no sé cuánto tiempo llevamos grabando, pero se me ha pasado súper rápido. Creo bueno, ha sido fantástico. Solo puedo darte las gracias y espero que el resto de todos los que habéis llegado hasta aquí y nos habéis escuchado, pues podáis estar con el mismo sentimiento que tengo yo ahora mismo, que es decir, wow, ha sido bestial, increíble, he aprendido un montón y Daniel, gracias. Todo un A referente para vos, mí, todo un Nico. referente para este canal y la mayoría de cosas que he ido introduciendo con el tiempo, de que habéis visto que me ha empezado a interesar más la economía, me ha empezado a interesar más el dinero, todas esas nuevas explicaciones que voy trayendo. Solo puedo agradecerle a Daniel porque de él lo he aprendido y él fue quien me incitó a tener curiosidad sobre estos temas. Bueno, palabras increíbles viniendo de vos, Nico, porque como todo en la vida, uno aprende de todos, ¿no? Y lo que yo he aprendido de vos y tu audiencia leyendo los comentarios en los temas de la tecnología y de XRP y todos esos temas es brutal. Entonces,
te devuelvo el agradecimiento y muchas gracias por tenerme en tu canal. Pues, y nos vemos la próxima. Espero que la próxima podamos hacer nuevamente en persona, que esta vez fue así un poco rápido, pero la próxima vuelvo yo a Madrid y volvemos a hacer una charla en persona que seguro que va a quedar muy guay. Así que nada, Daniel, nuevamente gracias y nada, a todos pues los que hayáis llegado hasta aquí, si os ha gustado el vídeo, un buen like se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.